de tiempo. ¿Cómo les fue en la presentación de los trabajos prácticos 1, 2 y 3? Bien. ¿Pudieron completar? Bien, profe, completé todo. Bien. Por ahí van a ver que son los mismos ejercicios que están en las grillas y tienen que ir adaptando, ¿sí?, las respuestas a los cuestionarios que están en la plataforma, pero básicamente las respuestas son las mismas, ¿verdad? Sí, profe. Es importante que vayan adquiriendo ese ejercicio de rendir en la plataforma, ya que los parciales y los finales por ahora están siendo bajo esta modalidad. Lo que van a tener en cuenta o van a tener que prestar atención que en los parciales y en los finales tienen un tiempo acotado de respuesta, ¿sí? Y tienen un solo intento y no pueden volver atrás su respuesta. Una vez que confirmaron, pasan a la pregunta siguiente. ¿Sabían eso? Sí, profe. ¿Cómo, profe? Que los parciales y los exámenes finales, ¿sí?, se rinden bajo esta misma plataforma, respetando las modalidades de ejercicios de Moodle. La diferencia es que entre los parciales y los finales, ustedes tienen un tiempo acotado para responder cada pregunta, ¿sí? Y una vez que pasen a la pregunta siguiente, ya no pueden volver atrás y solamente van a tener un intento de resolver cada ejercicio, ¿sí? Ya. Tienen que practicar, resuelvan los ejercicios. Es más, ahora se va a brindar un taller que abre mañana hasta el día sábado, para que puedan repasar los contenidos que vimos hasta hoy, ¿sí?, que hoy va a ser cuentas contables, y que son los temas que van a ingresar al parcial. ¿Se sabe a qué hora, profe? Sin cámara, los finales tienen que ingresar a la plataforma y por videollamada. Si no me equivoco, dijo que era a las 8. ¿El qué? ¿El parcial? Claro, está preguntando El qué hora. repaso de mañana. El parcial es creo que el día lunes a las 20 horas. A ver si no me equivoco. No, me refería a la clase de repaso que decía de mañana. No, va a haber un taller que se llama, ¿sí?, donde van a tener ejercicios para repasar los temas, ¿sí?, y va a ser bajo la modalidad con tiempo limitado en cada pregunta, con lo cual tienen que responder en el tiempo asignado de cada pregunta. Sí, creo que están las instrucciones ya en la plataforma y se va a habilitar el día de mañana. ¿Cómo, Gabriela? ¿Es obligatorio hacerlo? No es obligatorio, simplemente va a ser una ayuda de repaso y para que ustedes vayan adquiriendo la facilidad de rendir bajo esta plataforma, ¿sí? Pero no es obligatorio, lo pueden hacer si quieren o no. Es simplemente un taller, ¿sí? Y es por Moodle nada más, no tienen nota, simplemente es para que ustedes repasen. Se habilita mañana a las 5 de la tarde y va a estar disponible hasta el sábado a las 12 de la noche, ya que ustedes el domingo tienen el plazo final de entregar este trabajo práctico, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Correcto. A ver, somos 60 el día de hoy. ¿Quiénes ya hicieron las tareas preactivas que había pedido que generemos antes de cada clase? Yo hice el 50%. El punto 3 es como que no sabía cómo desarrollarlo. El punto 3, bueno. ¿Tienen idea de qué trata, aunque sea este trabajo práctico? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué vimos en el trabajo práctico número 1? ¿Se acuerdan? Ente contable, ¿sí? Las diferencias entre cada uno.
Bien, trabajo práctico número 2. Ya habiendo visto lo que eran los bienes y derechos y las obligaciones que forman parte de ¿qué? Del Patrimonio. patrimonio del ente, ¿verdad? ¿Sí? Hemos visto las variaciones patrimoniales que se podían generar. ¿Cuáles eran las variaciones patrimoniales? Activo que aumenta. Activo y pasivo que aumenta y activo y pasivo que disminuye. Muy bien. Y a su vez también el ente contable podía ser más rico o menos rico. ¿Y eso qué generaba? ¿Efectos en qué? Efecto en el patrimonio. Patrimonio. Favorable o desfavorables. Favorable o Muy desfavorable. bien, chicos, exactamente, ¿sí? Después en el trabajo práctico número 3 hemos visto cómo estos hechos económicos que genera el ente contable se ven acreditados o se ven documentados ¿en dónde? En los Documentos comerciales. En los documentos comerciales, exactamente, ¿sí? Hemos visto ciertos documentos comerciales que acreditaban, ¿sí? O respaldaban hechos económicos, ¿sí? ¿Para qué nos servían los documentos comerciales? ¿Qué le permitía a un ente contable generar? La registración contable. Exactamente, ¿sí? A partir de esos documentos comerciales, ¿sí? Que son los que evidencian los hechos económicos que genera el ente, se va a dar el puntapié inicial a la registración contable, ¿sí? Pero ¿qué creen que hace falta para registrar contablemente, además de los documentos comerciales? Los nombres de las cuentas. La clasificación de cuentas. Necesitamos los denominados cuentas contables, ¿sí? Entonces, son estas cuentas las que van a permitir, ¿sí? La registración en los libros contables. Entonces, tenemos el ente contable, ¿sí? Primer paso, primer trabajo práctico, que genera, ¿sí? Variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto a través de sus hechos económicos. Trabajo práctico número 2. Trabajo práctico número 3. Hemos visto que estos hechos económicos que generan variaciones y efectos en el patrimonio neto se acreditan o se respaldan en los documentos Comerciales. ¿Sí? Y ahora, el trabajo del contador con el documento comercial va a poder registrar, ¿sí? En la contabilidad del ente a través de... Un libro diario o a través de cuentas. A través de cuentas, exactamente, ¿sí? Entonces, ustedes en la tarea práctica número 1, ¿sí? Tenían 3 autores, ¿sí? Donde estos 3 autores definían cuentas, ¿sí? ¿Quién puede leer la definición de alguno de ellos que haya conseguido? Sin miedo, a esto estaba en la bibliografía. Rodríguez, ¿sí? Nos indica qué es una cuenta. ¿Quién la puede leer? Rodríguez dice que es un elemento que se sirve de la registración contable. Prácticamente los 3 dicen lo mismo, digamos, que es un elemento de que se sirve de la registración contable. Un elemento y una herramienta. Exactamente, sí, una herramienta sobre la cual se vale la registración contable. La registración contable, sí. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, tienen 3 autores que dicen lo mismo, ¿sí? Y lo que esta actividad o esta tarea práctica, ¿qué les pide? Que ustedes generen una definición propia de cuenta. ¿Alguno pudo generar una definición propia de cuenta? Sí, pero no sé si está bien. No importa, vamos a ver, Fernanda. Que dicho sea de paso, es la única que respondió a la incógnita de la clase pasada. El resto, chicos, no han dicho nada. A ver. Yo puse que es un instrumento. Acá no hay errores, quiero que ustedes definan, ¿sí? Con sus palabras, ¿qué significa la cuenta contable? Claro, como los 3 repetían lo mismo, puse un poquito de eso, digamos. Un instrumento o elemento fundamental para registrar y anotar de manera ordenada, según su naturaleza, los movimientos que realiza un ente contable. Muy bien, entonces, fíjense cuál es la palabra coincidente en los 3 autores, que es un
instrumento o una herramienta. Sí. ¿Y para qué sirve? Para generar la registración contable. ¿Sí? Entonces los tres autores, fíjense que tienen similitudes en la definición de cuenta y para qué sirve. ¿Qué nos dice la bibliografía de la cátedra? Fíjense que nos dice que el concepto de cuenta, ¿sí?, da una de las finalidades de la contabilidad es generar informes contables, ¿sí?, que está destinado a diversos usuarios. Dichos informes, ¿sí?, que genera la contabilidad son sintéticos, están referidos a aspectos patrimoniales, económicos y financieros de las organizaciones y se obtienen como salida de un proceso contable. Este proceso contable, ¿sí?, que es el fin de la contabilidad, se inicia con la carga de datos de las operaciones. ¿Dónde estaban las operaciones registradas? A ver, en los documentos. Exactamente. Entonces, fíjense, este proceso se inicia con la carga de datos de las operaciones y hechos registrables para cualquier ente que se encuentran detallados en los documentos de respaldo. Estos datos deben contabilizarse en los registros contables y para ello es necesario el uso de un elemento, ¿sí?, del sistema contable denominado cuenta. Entonces la cuenta es la denominación contable que identifica a diversos objetos, elementos o situaciones de características semejantes u homogéneas que reflejan el patrimonio de un ente, sus modificaciones, los bienes de terceros y cambio en el contexto del ente. Son unidades de información que reciben los movimientos o en aumento o en disminuciones de dichos objetos. Se utiliza en el primer nivel para la registración en el libro diario general, ¿sí?, y en segundo nivel para la exhibición de la información, ¿sí?, en estos informes contables. ¿Qué sacan de conclusión de todo esto que leímos? Entonces dijimos que es un elemento del sistema contable, ¿sí?, para identificar, ¿sí?, objetos o elementos de situaciones semejantes u homogéneas. ¿Sí? Si el ente tiene dinero en efectivo, ¿sí?, pero tenemos billetes de 10 pesos, de 5 ya no, de 100, de 200, de 500 y de 1000. ¿Sí? ¿Qué son estos? Efectivo. Son bienes, ¿verdad? Son bienes, pero fíjense que tenemos un billete de 10, otro de 50, otro de 100, pero estos elementos, ¿sí?, tienen características semejantes u homogéneas, ¿sí? Entonces se los puede identificar contablemente en una cuenta. ¿Por qué? Porque son de características similares u homogéneas. Si bien es distinto el billete de 100, de 1000, pero se lo puede denominar, ¿sí?, en una sola cuenta. La cuenta caja. Acá Sofía y muy bien Franco dicen que ya vieron que hay una cuenta denominada caja que reúne estos elementos que son de características similares y homogéneas. Muy bien. Vamos a otro ente. Habíamos visto el ente PSG, que vendía artículos de deporte, ¿sí? Y tiene botines, tiene zapatillas, remeras, shorts, ¿sí? Pero todos estos son elementos que tienen características similares, ¿o no? Sí, de cuenta mercadería. Sí. ¿Tienen características homogéneas? ¿Sí? Son todos similares, ¿sí? Entonces, para los efectos de la registración contable va a aparecer una cuenta, ¿sí?, que junte, ¿sí?, y que identifique todos estos elementos, ¿sí?, para denominarlos de una sola manera, que en este caso, ¿cómo creen que se llamarían estos elementos homogéneos y con características similares? Mercadería. Mercadería. Mercaderías, ¿sí? ¿Y las mercaderías qué eran? ¿Bienes y derechos u obligaciones? Bienes y derechos. Exactamente, ¿sí? Y los bienes y derechos formaban parte del contablemente hablando. Activo. Activo. Muy bien, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo ya las cuentas, ¿sí?, tienen su connotación contable, ¿sí?, donde ya podemos identificar ciertas cuentas con su característica contable, ¿sí? Dentro de bienes y derechos, ¿sí?, patrimonialmente formaban parte del activo, ¿sí? ¿Entiende un poco el concepto de cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, exactamente, ¿sí? Y ahora fíjense que de las cuentas, ¿sí?, ¿qué nos dice la bibliografía? Son unidades de información, ¿sí?, que reciben movimientos, ¿sí? Entonces las mercaderías o cajas tienen variaciones patrimoniales, ¿verdad? Tienen movimientos de aumento o de disminución. ¿Es cierto o no? ¿O siempre son iguales? Sí, profesor. Tiene movimiento. Las mercaderías, ¿sí?, o diferente ahora ya cuentas, van a tener movimientos que pueden ser de aumento o de disminuciones, ¿sí? Ahora van a ver cómo la estructura de las cuentas van a permitir visualizar o mostrar esos movimientos de aumento o de disminución. Fíjense que la bibliografía nos dice que las cuentas poseen datos y poseen una estructura, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que contienen la cuenta? El título. No. A ver. Título, denominación, parte descriptiva y la parte numérica. Sí. Fíjense acá la segunda pregunta de la práctica les preguntaba, indicar cuáles son los elementos fundamentales de información que debe tener una cuenta. Elementos fundamentales. Yo encontré como que tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa, pero no sé si es eso. ¿Y qué más? ¿Cuántas opciones? Bueno, acá no les dice cuántas opciones, pero si ven la bibliografía hay 3 elementos fundamentales. El nombre, profe. Muy bien, correcto, ¿sí? Ah, que tiene que ser claro, uniforme y racional. Vamos por parte. Primero los elementos, ¿sí? Hay 3 elementos fundamentales. Ya dijeron, ¿sí?, y lo acabamos de nombrar, el título de denominación, ¿sí? La parte descriptiva. ¿Tiene que tener una parte descriptiva y una numérica? Sí. Exactamente, muy bien. Entonces los elementos son el título de denominación de la cuenta, ¿sí?, que ustedes ya refirieron a todos los billetes, lo denominaban, ¿sí?, o lo titulaban como la cuenta denominada caja. Mercadería. Mercadería. Entonces tengo varios objetos, ¿sí?, que son similares, de características homogéneas, ¿sí? Vamos a denominarlo, ¿sí?, en una cuenta. Esa cuenta tiene que tener 3 elementos. Uno, ¿sí?, el título de denominación. Entonces, para todo esto, monedas y billetes, vamos a titular la cuenta como caja, ¿sí? Y después tiene otros 2 elementos muy importantes. La parte numérica. La parte descriptiva. Muy bien, exactamente. Parte numérica, ¿qué va a generar la parte numérica? ¿Sí? ¿Qué va a poder registrar o va a poder visualizar? Los saldos. Los movimientos, aumentos, ¿sí?, que generen aumentos o disminuciones. ¿Sí? Y después tenemos una parte descriptiva, ¿sí?, que la cuenta, además del título, tiene que tener, ¿sí?, la descripción, ¿sí?, del hecho o de la denominación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del título caja, tiene una parte descriptiva que va a describir cuáles son los elementos componentes de esta cuenta. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ahora, dentro de lo que hablaban sus compañeros, dentro del título, ¿sí?, ¿se acuerdan que hemos denominado a los billetes y monedas como caja? ¿Sí? Entonces hemos titulado y hemos denominado
a la representación de esos objetos bajo la descripción de la cuenta caja. ¿Qué características tiene que reunir, ¿sí? En la denominación o el título? Tiene que ser claro, preciso, uniforme y racional. Correcto, muy bien, ¿sí? Tiene que haber claridad, ¿sí? Entonces tiene que ser preciso, ¿sí? De fácil comprensión y que evite imprecisiones o interpretaciones diferentes o ambiguas, ¿sí? Entonces tiene que ser clara, porque si ya denominamos la cuenta caja, ¿sí? Ya da las pautas de lo que quiere, qué objeto quiere reunir, ¿sí? Debe ser confiable también, o sea, debe reflejar una correspondencia o vínculo razonable con lo que se busca describir, ¿sí? Yo no voy a denominar o poner una cuenta oso a la cuenta de monedas y billetes, sino que refleja o tiene una correspondencia con lo que se busca describir, que es monedas y billetes, ¿sí? Y uniformidad, ¿sí? Que debe utilizarse para describir hechos o situaciones similares o análogas, ¿sí? Entonces que sea uniforme, que abarque la totalidad de los hechos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Son los elementos. ¿Cuáles? Repasemos. 3 elementos. Nombre, Título o parte denominación. descriptiva y parte numérica. Parte descriptiva y parte numérica, ¿sí? O algunas bibliografías la llaman parte cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para titular una cuenta, ¿sí? Para ponerle nombre. Claridad, confiabilidad, uniformidad, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora ya hemos visto los elementos fundamentales. Y en el punto 3 de las tareas prácticas, ¿sí? Ustedes tienen la estructura de la cuenta, comúnmente denominada, ¿sí? La T. ¿Han escuchado hablar de la T? Sí. Sí. ¿Sí? Que es esto así, una T, ¿sí? Esta T tiene arriba, ¿sí? ¿Qué tiene arriba de la El T? título o de la El cuenta. nombre. El nombre de la cuenta. Exactamente. Y fíjense que después del título de denominación tienen diferenciado dos El sectores. debe y el haber. El debe y Bien el marcado. El debe y el haber. La izquierda y el de la derecha. ¿Sí? ¿Para qué creen que sirve esos dos sectores, de la izquierda o de la derecha? Para debitar o acreditar las cuentas. Exactamente, ¿sí? Entonces, dentro de esas cuentas, ¿se acuerdan que hemos dicho que sirven para registrar o para visualizar los movimientos, o en aumento o en disminuciones? ¿Sí? Entonces, esta T, ¿sí? Que está dividida en dos mitades, va a dar las pautas de las cantidades cuantitativas que aumenten o que disminuyen, ¿sí? Y dependiendo la cuenta, van a ver que puede aumentar o disminuir de algún lado de los sectores, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el número 3 dice que en la disciplina contable, a través de muchos siglos, se han establecido algunas convenciones, que son estas que les acabo de nombrar, ¿sí? Entre ellas, los nombres que se utilizan para la parte cuantitativa o numérica de las cuentas, ¿sí? Que es esto que les mostré, que es para registrar o visualizar los aumentos o disminuciones. Y las acciones que pueden realizar en la misma. Considerando la ecuación patrimonial dinámica, ¿se acuerdan o no? La ecuación patrimonial dinámica. ¿Se acuerdan que había dos mitades? ¿Sí? Que siempre se tenían que respetar. ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? Sí, me acuerdo. Sí, me acordamos. Vamos a ver si la tengo acá. ¿De dónde venía esa ecuación patrimonial? De la estática. De la estática. ¿Y cuál era la estática? Activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Muy bien, exactamente, ¿sí?
Denme un segundo, chicos, así los ayudo presentando. Ahí les comparto la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, profe. Muy bien, ¿sí? Entonces acá tenemos la ecuación patrimonial, ¿sí? Estática en primera instancia, ¿sí? Y cómo se desagrega en la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? Y se acuerdan, perdón chicos, voy a apagar mi teléfono. Ahí está. Entonces tiene la ecuación patrimonial dinámica presentada a continuación, que básicamente es activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Esa ecuación nos determinaba luego lo que ya hemos visto como la partida doble, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Después del pasaje de miembros, ¿sí? Podíamos determinar, ¿sí? Los conceptos que iban a la izquierda y los conceptos que iban a la derecha, ¿sí? ¿Los recuerdan a eso? Sí. Sí. Eso nos daba lo que se representa como el debe y como el haber, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí. Muy bien, lo que van a aprender ahora es cómo se traslada eso a la estructura de las cuentas contables. Y aquí vemos, ¿sí? Lo que ustedes deben aprender a tener en cuenta para recordar estas convenciones que se han dado en la registración contable, ¿sí? Y ustedes tienen acá, ¿sí? Diferentes T, ¿sí? Como las ven ahí en su grilla, donde tienen que indicar el sector derecho de una cuenta. El sector derecho de una cuenta. El haber. A ver. La parte. A ver, profe. Exactamente. Denme un segundo, le voy a compartir de vuelta. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien? Entonces, el sector derecho es lo que la denominación o las convenciones, ¿sí? De las disciplinas contables nos dicen que es el haber. Dentro del sector de la estructura contable, acá va la cuenta, ¿sí? ¿Dónde va el haber? A la derecha. Derecha. Exactamente, A la derecha. ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá va el nombre de la cuenta y en el sector derecho, ¿sí? Van a tener lo denominado como haber. Y acá también les pide que indique cómo se denomina el sector izquierdo de una cuenta. El debe. El debe. El de Bien, sí, exactamente, el debe. Y fíjense cómo se coloca en este sector de la T. ¿Sí? Entonces tienen el título, tienen el componente de la derecha y de la izquierda como haber y como debe. Ahora, si les pregunta, colocar un importe en el sector izquierdo o derecho de una cuenta, ¿sí? Saldo. Asentar o registrar. Colocar un importe en el sector izquierdo o derecho de una cuenta, ¿sí? Saldo, profe. Asentar o registrar. Exactamente, ahí lo que estamos haciendo es asentando o registrando, ¿sí? Los movimientos o de aumento o disminución, todavía no nos dijeron, porque puede ser izquierdo o derecho de una cuenta. Entonces estamos asentando o registrando, ¿sí? Esos movimientos que genera la cuenta. ¿Bien? Y fíjense dónde va, ¿sí? Ya en el cuerpo de la estructura de la T. Por otro lado nos preguntan, a ver, colocar ahora un importe, pero ya no especifica en el sector derecho de una cuenta. Vamos a asentar o registrar, pero ahora en el sector derecho de una cuenta. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para este movimiento? Debitar. acreditar.
Acreditar. Acreditar. ¿Se acuerdan? El sector derecho se titulaba ¿cómo? El haber. Haber. Acreditar. Bien. Entonces, si coloco un importe o un movimiento de esa cuenta en el sector derecho, voy a Acreditar. acreditar. Exactamente, ¿sí? Muy bien. ¿Y en qué parte de la T va? En la parte derecha. Lado derecho. En la parte derecha, sí, en la parte de los movimientos, porque acá ¿qué iba? El debe y el haber. Exactamente, el debe y el haber, ¿sí? Y ahora voy a acreditar cuando coloco un movimiento de esa cuenta, ¿sí? En el sector derecho. ¿Se entiende, chicos? Sí, Ahora lo profe. mismo, Sí, pero voy ahora a sí. colocarlo en el sector izquierdo. ¿Qué pasa cuando coloco en el sector izquierdo? ¿Cómo se llamaba el Debito. sector izquierdo de una Se cuenta? debita. 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 Era debe. De evitar, sí. Entonces, colocar un importe o un movimiento de esa cuenta en el sector izquierdo, ¿sí? Es debitar. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Sí? Tenemos importes en el sector derecho, en el sector izquierdo, ¿sí? Del debe y del haber, y nos pide la diferencia entre los importes de la derecha y de la izquierda. ¿Qué Saldo. genera la diferencia Saldo. de importe? A ver. Genera los. Saldos. Saldos. Exactamente, ¿sí? Los saldos de las cuentas, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la sumatoria de movimientos del debe y del haber genera los saldos, ¿sí? De la cuenta. Muy bien, y fíjense dónde va. Al final de esta T. ¿Lo pueden ver? Sí. Y fíjense, diferencia entre los importes de la izquierda y de la derecha. ¿Qué genera también? Saldo deudor. Saldo. Saldo, ¿sí? Ah, saldo. Ahora van a ver que, ¿sí? Si la suma de los importes de la derecha, ¿sí? Estos son mayores, ¿sí? A los saldos de la izquierda. ¿Cuáles eran los saldos de la izquierda? Saldo de El saldo deudor. ¿Sí? ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser más grande? El saldo acreedor. Un saldo acreedor. Exactamente, ¿sí? Un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque la suma de todos los movimientos del haber son mayores que los del debe, ¿sí? Acá los movimientos de este saldo son mayores, ¿sí? Que los movimientos de el debe. Ahora, ¿qué pasa si a la inversa? Si la suma de los importes del lado izquierdo, ¿sí? Del debe, son mayores que los de la derecha, que es el haber. Saldo deudor. Voy a obtener en este caso saldo, ¿sí? Deudores, correcto. ¿Y qué pasa si son iguales? ¿Sí? La suma de los movimientos del debe y del haber son iguales. saldo nulo. nulo. Vamos a obtener lo que se denomina como saldo nulo, ¿sí? Entonces esto es lo que le pedía la preactiva, que ustedes ya la deberían haber hecho, ¿sí? Para ir avanzando con fluidez, ¿sí? Entonces van a tienes ya identificado lo que significa cuenta, ¿sí? Ya hemos visto lo que significa cuenta. ¿Qué significaba o qué representaba? Un instrumento, una herramienta. Un elemento, un instrumento. ¿Para qué? Para registrar los movimientos. Sí. Para contabilizar, ¿sí? Los hechos u operaciones contables, ¿sí? Hemos visto los elementos que tenía,
¿sí?, estas cuentas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de estas cuentas? El título, la parte descriptiva, la parte cuantitativa, ¿sí? Y hemos visto cómo se estructura esta cuenta, cómo está estructurada, ¿sí? Con con un sector de la izquierda, con un sector de la derecha, que se denominan... Debe haber. Debería haber. ¿Sí? ¿Y qué generan los debe y haber en esa cuenta? Saldo de deudores, acreedores O saldos acreedores, exactamente, ¿sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto lo que es cuenta, lo que significa, cuáles son sus elementos y cuál es su estructura. Fíjense el punto 4, ¿sí?, que ya habiendo analizado los conceptos y detalles de cuenta, deberán ustedes, ¿sí?, dar un concepto de plan de cuentas y de manual de cuentas. ¿Quién leyó la bibliografía y sabe qué es un plan de cuentas o un manual de cuentas? Profe, yo tengo que el plan de cuentas es el ordenamiento orgánico y sistemático de todas las cuentas que utiliza el sistema contable de una organización, que permite la registración contable de los hechos y operaciones y la emisión de los informes contables. Perfecto. ¿Y qué significa todo eso para vos? A ver. No, ni idea. Bueno, ahí es donde está el secreto, ¿sí?, de la carrera universitaria en general. Tienen que entender lo que están diciendo. Léelo de vuelta, Franco, si es posible. Sí, profe. Dice, es el ordenamiento orgánico y sistemático de todas las cuentas que utiliza el sistema contable de una organización. Ajá. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo arranca? Es el... ordenamiento orgánico. ¿De qué? De todas las cuentas. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es un plan de cuentas? ¿Sí? Son todas las cuentas que tiene el ente contable ordenadas, ¿sí? Entonces, en un plan de cuentas, ustedes van a obtener todas aquellas cuentas que va a utilizar el ente contable. ¿Para qué? Para la registración. La registración. ¿Y qué más nos dice? Porque no es que están todas las cuentas y las tiro ahí en una bolsa, sino que tienen un ordenamiento, ¿sí? Entonces, el día de mañana, si ustedes llegan a un estudio contable y le dicen, señores, ustedes tienen que registrar, ¿sí?, los hechos económicos de PSG, ¿qué es lo primero que le van a pedir? Su plan de cuentas. Exactamente, ¿sí? Para ver, ¿sí?, la denominación o todas las cuentas que utiliza este ente contable para su registración, ¿sí? Entonces, fíjense ahora cómo ya se entiende un poco mejor. Tenemos las cuentas, ¿sí?, que son las que representan cada objeto, cada elemento del ente contable. Y a su vez, hay un plan de cuentas donde se juntan todas estas cuentas, ¿sí?, de manera ordenada. ¿Se entiende ahora mejor, chicos? ¿Franco? Sí, profe. Sí, gracias. Y ahora, ¿qué te dice la bibliografía respecto al manual de cuentas? Dice que es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, que representa su saldo y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. Ahora, ¿lo podés explicar entonces qué es un manual de cuentas? Sí, el manual de cuentas, acá lo dice que explica bien detallado el concepto, digamos, de cada una de esas cuentas. En él aparecen, aparece todo más detallado, digamos, los débitos, los créditos, todas esas cosas. Exactamente. Entonces, en el manual de cuenta, a diferencia del plan de cuenta, ¿sí?, no solamente tenemos todas las cuentas que vamos a utilizar, sino que tiene una explicación, ¿sí?, y un detalle de cada una de ellas, ¿sí? ¿A qué se refiere con explicación y detalle de cada cuenta? ¿Sí? Van a tener una cuenta, ¿sí?, van a tener la descripción de lo que significa esa cuenta y qué representa. Vamos a simular
la cuenta caja, ¿sí? Que es la más fácil y que ustedes todos tienen mayor representación, ¿sí? Le va a indicar qué significa. Entonces, el manual de cuentas va a empezar con la cuenta caja y le va a decir lo que significa la denominación de esa cuenta, ¿sí? Le va a explicar que es la cuenta que representa todos las monedas y billetes que tiene en poder el ente contable, ¿sí? A su vez también le van a explicar, ¿sí?, cuándo aumenta esta cuenta o cuándo disminuye, es decir, cuándo se debita o cuándo se acredita, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Cuándo aumenta esta cuenta cuantitativamente? ¿Cuándo voy a obtener más caja? ¿Cuándo voy a obtener más monedas y billetes? Cuando vendo, digamos, cuando vendo, cuando cobro, ¿sí? Entonces, en ese manual de cuentas también van a tener, además de la descripción de cuentas, cuándo va a generar aumentos esa cuenta o cuándo van a generar disminuciones. Es decir, cuándo se va a debitar esa cuenta o cuándo se va a acreditar esa cuenta. Y a su vez, por último, le va a indicar, ¿sí?, respecto a esa cuenta, qué significa su saldo. ¿Qué era el saldo? La diferencia entre qué. La diferencia entre el debe y el haber. Exactamente. Entonces, ese saldo representa algo. En el caso de esta cuenta, ¿qué va a representar ese saldo? Mi liquidez. Las monedas y billetes que tengo en poder a ese momento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, tenemos profesor. un plan de cuentas que ordena, ¿sí?, y te identifica todas las cuentas que va a utilizar el ente contable. A su vez, ¿sí?, el manual de cuentas es otro instrumento que va a tener todas esas cuentas que están en el plan de cuentas, pero con la descripción, el detalle, lo que significa su saldo, cuándo se generan aumentos o débitos, cuándo se generan disminuciones o acreditaciones, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Sí, profe. Sí, profe. La gran diferencia entre plan de cuentas y manual de cuentas. Si ustedes quieren saber el día de mañana dónde están todas las cuentas, ¿sí?, que utiliza un ente contable, ¿dónde van a ir? Al plan de cuentas. Muy bien. Y si quieren ir en detalle y ver cuándo qué representa esa cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita, ¿dónde van a ir? Al manual de cuentas. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Con eso ya pudieron dar cumplimiento al trabajo, al punto 4, que creo que por ahí muchos tenían duda en este punto, el 4. En el 3 era, más que nada creo. En el punto 3. ¿Sí? Que es lo que vimos, estas convenciones que están en la bibliografía. Entonces, fíjense, antes de cada trabajo práctico, leer la bibliografía primero. Segundo, hacer las preactivas para que generen dudas, ¿sí? Y a su vez, las plantearemos en la clase y podremos avanzar con los ejercicios que son los que van a ser evaluados para llegar a rendir el parcial. Punto 5. Continuando con las tareas preactivas de este trabajo práctico, es necesario que sepan distinguir las diferentes clasificaciones de cuentas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos todas las cuentas? Pero van a tener que clasificarlas a esta cuenta. Y hay diferentes tipos de clasificación. ¿Sí? Tenemos según su naturaleza de las cuentas, según la extensión de las cuentas, ¿sí?, según el contenido de las cuentas, o según el agrupamiento de las cuentas. ¿Sí? Esto está en la bibliografía. Entonces, las cuentas son una sola, ¿sí?, y están agrupadas en ese plan de cuentas. Ahora, la bibliografía o los diferentes autores permiten clasificarlas según diferentes conceptos. Que aquí le preguntan 4 conceptos sobre los cuales se pueden clasificar esas cuentas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son, ¿sí?, las clasificaciones de estas cuentas? Según su naturaleza. Naturaleza, patrimoniales,
de resultados regularizadoras de orden y de movimiento. Muy bien, exactamente, ¿sí? Según su extensión, Sintéticas y analíticas. según su contenido, Objetivas, personales e inmateriales. y según su agrupamiento. Compuestas y recompuestas. Compuestas y recompuestas. Muy bien, exactamente. Fíjense que acá las tareas preactivas le da una regla mnemotécnica para que se puedan ir acordando, ¿sí? Entonces nos dice, ahora dentro de las cuentas, ¿sí?, aparece la denominada codificación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del plan de cuentas? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Que eran la totalidad de las cuentas contables. ¿Y cómo estaban esas cuentas contables en ese plan de cuentas? ¿Estaban sueltas o No, estaban ordenadas. ordenadas? ¿Y qué le permite al plan de cuenta ordenar esas cuentas? Valga la redundancia. La Codificación. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando le pregunten ¿para qué se codifican las cuentas? Deben expresar que para darle ese ordenamiento al plan de cuentas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, ¿cómo, sí, se genera ese código? ¿Sí? ¿Cómo se estructuran esos códigos? ¿Son letras? ¿Son números? Pueden Numéricos, ser o alfabéticos o mixtos. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Normalmente la codificación se hace con códigos numéricos, ¿sí?, donde se van a ir generando este ordenamiento de las cuentas contables. ¿Sí? Fíjense que en el punto 7 tienen diferentes cuentas contables. ¿Las pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, esas cuentas contables, ¿sí?, ustedes deben generarle un código para el ordenamiento. Acá las cuentas ya están ordenadas, pero deben generar el código que refleje ese ordenamiento. ¿Quién lo pudo hacer? Yo lo hice, pero no sé si bien, digo. Pero lo hiciste, bueno, está bien. ¿Quién más lo hizo, además de Lo hice. Yo también. Gabriela, Mauricio? Bien, profe. Yo también, profe. Bien. Julián también. Yo Elisa también, profe. Muy bien, fíjense que los códigos, ¿cuánta cantidad de números tienen en este caso? 7 dígitos. 7 dígitos. 7 dígitos. Sí, 7. ¿Sí? ¿Con qué dígito empezaron? ¿Sí? Con el primer código. Con el 1. Con el 1. Yendo de la izquierda a la derecha. ¿Con él? Con el 0. O sea, el 1 y después los ceros. Yendo de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Sí. Sí, Empezamos con el 1. Creo que todos coincidieron, empezaron con el 1. ¿Sí? ¿Cuál es la primera cuenta? Activos. activo. Muy bien. Y ustedes deben ahora responder si esta cuenta es imputable o no. ¿Saben No, qué significa profe. ser imputable? Que recibe débitos o créditos. Exactamente, que recibes débitos o créditos, ¿sí? ¿Qué más? Estas imputables, ¿sí?, son las que se utilizan para la registración en el libro diario general, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una registración contable, decimos, ¿me ingresó activo o me ingresó caja? Caja. Caja. Me ingreso caja. Entonces ahí estamos diciendo cuál es la cuenta imputable
o cuándo es una cuenta no imputable? La que voy a Registrar. Exactamente. Si tienes una cuenta activo, ¿sí? Es lo que dentro de la clasificación por agrupamiento denominamos como Derechos y obligaciones. recompuesta o rubro, ¿verdad? A ver, le voy a dar una simulación acá para que entiendan este concepto. Denme un segundo. Perdón el mamarracho, pero ya lo van a ir entendiendo. ¿Alguien conoce estas muñecas? Sí. Sí, la Mamushka. ¿Cómo se llaman? La mamushka. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Hay cuentas, ¿sí?, que vamos a representarla en estas mamushkas, ¿sí? La cuenta que ustedes acaban de indicar, ¿cómo se llama? La primera. Activo, ¿verdad? El activo. Pero el activo es esta mamushka, la grande, ¿sí? Y fíjense que en la clasificación según su agrupamiento, vamos a ver que una cuenta recompuesta, ¿sí? Que es no imputable, es decir, que no va a generar registración en el libro general, en el libro diario general. Luego, ¿sí?, tenemos la mamushka menor. Luego de la más grande tenemos otra menor, ¿sí? Que el activo que representaba bienes y derechos, ¿se acuerda? Sí. Sí. Ahora, si yo le digo, a ver, el rubro, a ver, bienes de uso, ¿sí? ¿Es un bien, un derecho? Sí. Sí, sí, profe. Muy bien. Pero dentro de bienes de uso, ¿sí?, o perdón, bienes de cambio, vamos a simular, ¿sí?, bienes de cambio, tenemos el rubro bienes de cambio, o sea, tenemos la recompuesta que era activo y el rubro o compuesta, ¿sí?, es los bienes de cambio. Pero ahora yo digo, ¿he adquirido bienes de cambio? No, ¿verdad? No. Muy bien, entonces, ¿es una cuenta imputable bienes de cambio? No. No. Muy bien. Pero fíjense que después tenemos otra mamushka menor, donde ahí aparecen las cuentas sintéticas, ¿sí? Dentro de bienes de cambio tenemos la cuenta ya imputable que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Qué son los bienes de cambio? Mercadería. Una remera, una... Mercadería. Mercaderías. Ahora, la cuenta mercaderías, ¿ya la utilizo para la registración en... Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces son las cuentas sintéticas, ¿sí?, que ya a su vez pueden ser imputables. Y a su vez tenemos los tipos de cuentas analíticas, que sería la última mamushka, esta que ven acá, ¿sí?, donde ya no se puede dividir más, ya no se puede atomizar más, ¿sí? Entonces, dentro de mercaderías, ¿sí?, puede haber cuentas, en virtud de lo que determine el plan de cuentas, que pueden llamarse mercadería tipo botines, mercadería tipo remeras, mercadería tipo medias, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, esas son las mamushkas que representan esto que vamos a tener acá, ¿sí? Ahora bien, lo que ustedes deben hacer es codificar todos esos movimientos, ¿sí? Entonces, la primera cuenta, que es la de activo, que era la mamushka
¿Cuál? ¿La más grande o la más chiquita? La más grande. La más grande. Entonces imagínense, empiezan con la mamushka más grande, que le van a denominar 1 para los activos. Y de ahí empiezan a desagregarse las diferentes mamushkas, ¿sí? Activo corriente. ¿Qué significa corriente? Bueno, le voy a explicar, es lo que se hace líquido en el transcurso de 12 meses, ¿sí? Que es otra cuenta no imputable, ¿sí? Es decir, que no se va a utilizar en la registración del libro diario, ¿sí? ¿Cómo creen que ahora codificarían eso? ¿El activo corriente forma parte de la mamushka más grande? Sí. Sí, está dentro. Muy bien. Y queda como 1, 1 y el resto 0. 1, 1 y el resto 0. ¿Sí? Después aparece caja y bancos dentro de activo corriente que estaba dentro del activo. 1, 1, 1, 0. Y el resto 0. Correcto, muy bien. ¿Caja y banco es imputable? No. No. ¿Por qué no es imputable? Porque tenemos otra que es la que o va a ser caja o va a ser luego bancos, ¿sí? Ahora, dentro de caja y banco, que está dentro del activo corriente, que está dentro del activo, ¿sí? Esa mamushka, ¿cómo la vamos a representar? ¿Qué código va a tener? 1, 1, 1, 1 y el resto 0. Exactamente. ¿Sí? Ahora viene bancos. Pero fíjense que bancos tiene otras mamushkas más chiquitas abajo, ¿sí? Que se acuerdan que eran las analíticas. Sí. Sí, profe. Sí, queda como 1, 1, 1, 2 y el resto 0. ¿Sí? Entonces fíjense para los bancos, ¿sí? 1, 1, ¿sí? 2, ¿sí? Porque acá están en el mismo orden. Caja y bancos tienen el mismo orden. Entonces aquí cambia, ¿sí? Pero dentro de bancos tenemos Banco Norte cuenta corriente, ¿sí? Dentro de Banco Norte cuenta corriente está Banco Norte cuenta corriente Salta. Y dentro de Banco Norte cuenta corriente Salta tenemos la cuenta corriente 1201. ¿Sí? Entonces fíjense, esta codificación es la que tienen que armar ustedes e indicar si es imputable o no. Todo esto es parte de lo que ya ustedes deberían haber generado, ¿sí? Como preactivas. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Algunos lo había hecho, otros no, y van a tener que identificar cuándo es imputable o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite esto que acabamos de hacer, que es la... ¿Cómo se llama esto que acabamos de hacer? Codificación. ¿Sí? La codificación. Esta codificación, ¿qué permite? El Ordenamiento. ordenamiento de las cuentas que se encuentran ¿en dónde? En el plan de cuentas. En el plan de Correcto, chicos. Ahora, en el ejercicio, en el práctico número 1, ¿sí? De este práctico número 4, tienen un montón de cuentas, ¿sí? Que tienen que clasificarlas según su naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo podían ser las cuentas según su naturaleza? Patrimoniales del activo pasivo. De resultado de movimiento de orden. Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que le pregunta acá, ¿sí? Es, según su naturaleza, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Sí? Entonces, fíjense, honorarios profesionales. Estamos obteniendo la denominación de la cuenta. ¿Cómo tenían que ser la denominación de la cuenta? Clara, objetive, uniforme. Racionales. Si yo les digo honorarios profesionales, el título ya describe lo que representa esta cuenta. Sí, profe. Sí, ¿Qué representa para ustedes esta cuenta? Resultado negativo. Pasivos. Muy bien, esta es la clasificación, pero ¿qué representa?
un pago a algún profesional. Una deuda. Es un servicio, ¿sí? Generado, ¿sí? O adquirido por el ente contable por algún profesional, un abogado, un contador, ¿sí? Un ingeniero que recibe sus honorarios profesionales por el asesoramiento. Para el ente contable, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? Ya hay algún resultado negativo. ¿Pasivos? A ver, tenemos a ver, Resultado negativo. que dicen que es un gasto, otros que dicen que es una deuda. No es es un resultado negativo porque vendría a ser como una pérdida, digamos, el pagar los honorarios del profesional. Exactamente, es un gasto, ¿sí? Y los gastos representan resultados, ¿sí? Negativos, ¿sí? Entonces deben clasificar según la naturaleza esta cuenta como un resultado negativo. Ahora, ojo, ¿qué pasa si yo les digo que la cuenta se llama honorarios profesionales a pagar? Pasivo. Pasivo porque todavía no lo pagamos. ¿Qué representa eso? Se genera Una deuda. Una deuda. Una Una deuda. obligación a pagar. Son servicios que adquirieron pero que todavía no están pagados, que los adeudo, ¿sí? Dentro de las cuentas patrimoniales, las deudas, ¿sí? ¿Qué representaban? ¿Un qué? Pasivo. Pasivo. Ah, activo, había escuchado por ahí, me asusté. Un pasivo, muy bien. Ahora, la próxima cuenta nos habla o las titula como instalaciones. Primero, antes de clasificar instalaciones, ¿qué les representa a ustedes ese título o esa cuenta? Inmueble. Inmuebles. ¿Es lo mismo inmueble que instalaciones? No, No. No, no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Esto que tengo acá, ¿sí? ¿Es una instalación? No, es un mueble. Mueble y útil. ¿Sí? O esto que tengo acá. No se lo ve, profe. Es un mueble. Es un mueble y útil. Es un mueble, se puede transportar. Muy bien. ¿Un aire acondicionado, profe, sería una instalación? Ahí lo ven. ¿Qué es ahí? Es una El aire instalación. acondicionado. Es de los viejos, ¿sí? Pero, ¿qué está? Está instalado, ¿sí? ¿Se puede mover ese aire acondicionado o no? No. Está instalado, ¿sí? Entonces estamos hablando de un bien, ¿sí? Instalaciones son bienes, ¿sí? Que están instalados en el inmueble, ¿sí? Ahora, ¿qué representan o cómo se clasifican esas instalaciones? ¿Qué son? Bienes y derechos. Patrimonial del activo. Patrimonio del activo. Son bienes, entonces se clasifican como activos. Correcto, chicos, muy bien. Ahora que yo les digo, la cuenta amortizaciones acumuladas de instalaciones. Regularizadora del activo. Primero, antes que me den la clasificación, le voy a preguntar qué significa o qué representa para ustedes ese título de esa cuenta, que te habla de la amortización acumulada de las instalaciones. Ya instalaciones saben qué es. Ahora necesito que me digan amortización y acumulada. ¿Qué significa amortización primero? Un desgaste del bien. Correcto, es el desgaste, el uso, ¿sí? La amortización que recibe, en este caso, ¿qué bien? El aire acondicionado. La instalación, exactamente, ¿sí? ¿Y qué significa acumulada? ¿Qué es la depreciación o la amortización acumulada? El desgaste de los años que... Exactamente, entonces el desgaste ese, ¿sí? Pero acumulado por todo el tiempo de uso de esa instalación, ¿sí? Ahora, esta cuenta tiene una clasificación particular, porque esa cuenta va a
regularizar o va a disminuir otra cuenta, ¿sí? Que es la de instalaciones. Entonces, ¿sí? Se clasifica como regularizadora, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Va a regularizar, ¿sí? La instalación. ¿Se acuerdan esto? ¿El aire acondicionado? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿creen que este ya tuvo una amortización? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, este aire acondicionado fue adquirido a 1.000 pesos. ¿Sigue valiendo 1.000 pesos o no? No. No, yo no. No, ya no. Exactamente, entonces vamos a tener la instalación que va a seguir teniendo el valor de 1.000 pesos, pero luego van a tener una cuenta que regulariza esta, que era instalaciones, ¿sí? Generando, ¿sí? O registrando la amortización o el desgaste acumulado de esta instalación. Entonces van a tener la instalación por 1.000 pesos, el desgaste, por ejemplo, por 900, lo que va a generar que, en definitiva, la instalación tenga un valor residual de 100 pesos. Pero por ahora me interesan que entienda que se clasifica como una regularizadora de otra cuenta, ¿sí? Que en este caso es instalaciones. ¿Se entendió, chicos? Sí. Profe, en el chat dice, hay gente que tiene dudas. A ver. Sí, profe, yo tampoco muy bien no entendí eso de regularizadora. Bueno, ¿ya leyeron lo que significa las cuentas regularizadoras? No. Ah, bueno, empecemos por ahí. Entonces, no leyeron lo que significa las cuentas regularizadoras. ¿Sí? O sea, le pegué una leída, pero como no la entendí, tampoco la seguí, digamos. Pero bueno, esto es importante que hagan las tareas preventivas y hagan la lectura previa, ¿sí? Entonces, las cuentas regularizadoras, ya de activo, pasivo, patrimonio neto, saben, ¿sí? De resultado positivo y de resultado negativo, ya saben también, ¿sí? Entonces, ojo, tienen que buscar en la bibliografía, ¿sí? ¿Qué significa una cuenta regularizadora? Una cuenta de orden y una cuenta de movimiento, que son parte de la clasificación de la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Denme un segundo. Cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio neto y de resultado positivo o negativo, ¿tienen dudas? No, profe, no. No. ¿Sí? Fíjese acá, las cuentas regularizadoras se utilizan para mejorar la exposición de la información contenida en los informes contables o el control de determinadas cuentas, ¿sí? Entonces sirve para mejorar la exposición de la información contenida, ¿sí? En determinadas cuentas. Le he dado ejemplo de la cuenta instalaciones, que era el aire acondicionado. La cuenta instalaciones tiene una cuenta que regulariza, ¿sí? A esta, que es la cuenta que acaban de ver, amortización acumulada de instalaciones, ¿sí? Esta cuenta se utiliza para mejorar la exposición de la información, ¿sí? Fíjense que este aire acondicionado yo lo registré contablemente a 1.000 pesos, pero ya no vale 1.000 pesos. ¿Creen que vale menos? Sí. Muy bien, entonces hay una cuenta específica que va a mejorar la exposición de la información. ¿Y cómo? ¿Sí? Generando o informando esa desgaste o esa depreciación de la instalación, ¿sí? Entonces, en este caso va a generar una merma en el valor de ese aire acondicionado, ¿sí? Entonces, la que regulariza, ¿sí? Otra cuenta. En general, fíjense, la información que se indica en los informes contables surge del saldo de una única cuenta.
pero hay situaciones que plantean la necesidad de presentar un mayor nivel de detalle en algunos aspectos del ente. Para estos casos se toma una cuenta principal o de resultado y se adjunta otra cuenta vinculada a la misma. ¿Cuál es la cuenta principal en este caso? Instalaciones. Sí. Instalaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, se toma una cuenta patrimonial o de resultado, que en este caso es patrimonial, y se adjunta otra cuenta vinculada a la misma. ¿Cuál es la cuenta vinculada a instalaciones? Amortización. Acumulada de instalaciones. Sí. ¿Sí? Que brinda una información más detallada, más completo para una mejor medición contable. ¿Sí? Entonces este aire acondicionado ya no vale 1.000 pesos. Entonces hay una cuenta que mejora la información contable, ¿sí? A través de las denominadas regularizadoras. ¿Sí? Estas cuentas son las que regularizan su saldo, ¿sí? Resta o suma el saldo de la cuenta original, es decir, la de instalaciones. Por ejemplo, los saldos de la cuenta referida a los bienes de una organización tienen destinado al uso de sus actividades. Por ejemplo, muebles y útiles, equipos de computación, vehículos, que se miden según su costo original. El aire acondicionado, el saldo original el costo original era de 1.000 pesos. Luego vamos a tener otra cuenta que regulariza, mejora la exposición de la información, ¿sí? Que son estas cuentas regularizadas de el activo. ¿Se entiende ahora mejor, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Y entonces, ustedes deben leer la bibliografía para entender, ¿sí? Cada uno de la naturaleza de estas cuentas. Ojo, queda para que ustedes hagan el análisis o la identificación de las cuentas de orden y de movimiento. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien. Vamos a ver la que sigue. Resultados no asignados. ¿Qué tipo de cuenta les representa para ustedes según la clasificación de la naturaleza? Patrimonio neto. A ver. Vamos a hacer la simulación y vamos a tomar la asistencia a ver si están todos. Antonella González. Antonella. Presente, profe. Presente, muy bien. Antonella, ¿me puede decir qué representa, según su naturaleza, la cuenta resultados no asignados? Todavía podés equivocarte, no hay problema, este es el momento. No, lo que pasa es que estaba con mi hijita ahora, ya le digo bien. Bueno. Resultados no asignados. ¿Cómo se clasifica dentro de la naturaleza de la cuenta? Como activo, como pasivo, como patrimonio neto, como resultado positivo, como resultado negativo, como regularizadora. Como unos resultados negativos, ¿puede ser? ¿Y qué te dice el nombre del resultado no asignado? ¿Vos podés saber si es negativo o positivo? No, la verdad que no, porque no está asignado en realidad. Exactamente. Entonces no se sabe si es un resultado positivo o negativo. ¿Sí? Y el resultado no asignado, ¿sí? Es lo que genera la variación, la riqueza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la riqueza? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de patrimonio neto. Ah, bien. Bien. Gracias. Ventas. A ver, Brisa. Solano. Los que no tienen audio pueden escribir y nos indican cómo clasificarían según la naturaleza las cuentas que le pido. Brisa, ¿cómo clasificarías la cuenta ventas según su naturaleza?
Resultados positivos, exactamente. Las ventas, ¿sí? Genera un resultado positivo, ¿sí? Correcto. Fíjense, sueldos y jornales a pagar. Esto es muy importante que en todas las cuentas identifiquen la parte cuando dice a pagar. Si a cualquier cuenta le pongo a pagar al final, ¿qué representa? Pasivos. Una Obligación. Deuda, ¿sí? Significa algo que está pendiente de pago. Es una obligación, con lo cual representa un pasivo. Muy bien. Gracias, Lisa. A ver, ¿quién está? Gonzalo Ariel López. Gonzalo, ¿está por ahí? Gonzalo. Javier Alanís, ¿está por ahí Javier? Javier. Javier, ahí está por el chat. ¿Me podés decir qué representa, cómo se clasifica según su naturaleza la cuenta acreedores varios? A ver, Javier. No importa si te equivocas, la idea es que nos indiques cómo clasificaría según su naturaleza a esta cuenta. Resultado negativo. ¿Sus compañeros coinciden? No. No, es una cuenta de pasivos. Muy bien. ¿Saben qué representa acreedores varios? Sí, deuda. Los acreedores varios son a los que compramos cualquier otra cosa. Deudas, obligaciones, exactamente. Con lo cual, ¿sí? Son un pasivo. ¿Se entiende, Javier? Acreedores, sí, varios, significa que estamos debiendo, tenemos una obligación hacia ciertos acreedores, ¿sí? Valores a depositar. A ver, vamos a seleccionar al azar. Lourdes, Vilca. Sí, profe. Lourdes, ¿qué representa o cómo clasificarías la cuenta valores a depositar? Creo que la pondría como activo. Muy bien, correcto, ¿sí? Valores a depositar representa aquellos cheques, ¿sí? En poder de la empresa, ¿sí? Que son parte del activo. Costo de mercadería vendida. Acá ya tiene lo bueno de las cuentas, como son precisas, claras, ¿sí? Uniformes, ya con el nombre de la cuenta pueden saber cómo se clasifican. De movimiento. Luciana Ríos, a ver, Luciana. ¿Serían resultados negativos? Correcto, fíjense que la misma cuenta les dice es un costo, ¿sí? El costo por la mercadería que vendí, ¿sí? En este caso, es correcto, representa un resultado negativo. Ahora la mercadería. Luis Godoy, ¿qué representa mercaderías? Un activo. Exactamente, son bienes, ¿sí? Y los bienes se clasificaban como activos. Compras, ojo con esto.
Movimiento. Bien, es una cuenta de movimiento, ¿sí? Y les dejo para que ustedes estudien por qué es una cuenta de movimiento y qué significan las cuentas de movimiento. Muy bien. Resultado del ejercicio. María Chilo. María Chilo. Sí, profe, disculpe. María, ¿qué representan, según su naturaleza, los resultados del ejercicio? A ver. La verdad que no sé, pero diría patrimonio neto. Correcto, ¿sí? Son una cuenta patrimonial, ¿sí? Del patrimonio neto. Muy bien, ¿sí? Voy a dejarles estas porque estamos acotados de tiempo para que ustedes la trabajen, ¿sí? Y vamos a cualquier duda a responderlas en los foros. Vamos a pasar al ejercicio número 2, ¿sí? El ejercicio número 2 plantea, ¿sí?, las situaciones, los hechos económicos que ya vieron en el trabajo práctico número 2. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la empresa PSG? Sí, profesor. Lo que ustedes van a tener que hacer ahora es identificar, ¿sí?, las cuentas que PSG debería utilizar para cada hecho económico. ¿Cuál era el primer hecho económico? Inicia las actividades. Sí, había dos entes contables, el señor Mesa y el señor Agüero, que aportaban bienes, ¿sí?, para la constitución de PSG. ¿Y qué aportaban? Dinero en efectivo, un local comercial, una notebook y estanterías. Lo que ustedes deben hacer es ponerle nombre a cada cuenta que utilizarían para cada hecho económico. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que utilizarían en esta operación, en la operación 0? Caja, inmueble, capital. Muy bien, caja, correcto. ¿Qué más? Inmueble. Inmueble, que sería el local comercial. Notebook, ¿qué sería? Muebles y útiles. Equipo de computación. Muy bien. ¿Y estanterías? ¿Instalaciones? Instalaciones. Muy bien, exactamente. Fíjense entonces, ya antes habíamos de estos hechos, habíamos visto sus variaciones patrimoniales. Lo que están viendo ahora es cómo esas variaciones patrimoniales representarlas en cuentas contables. En su momento, PSG había depositado en el Banco Macro 300.000 pesos para la apertura de una cuenta corriente. ¿Qué cuentas aparecen en esta situación? Profe, disculpe, le hago una pregunta. ¿La netbook también podría entrar como mercadería o sí entra como equipo de computación? ¿A qué se dedica la empresa PSG? ¿Qué es lo que vende? Para venta de indumentaria. Venta de indumentaria deportiva. Exactamente. No, clasificaría como mercadería. Entonces, una notebook no representaría un bien para la venta. Ahora, bien, profe. Si PSG se dedicaría a la compra y venta de notebooks, ¿sí?, ahí puede cambiar la cuenta, ¿sí? Entonces la cuenta ya no sería equipos de computación, sino que sería mercaderías. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, entonces, fíjense que es importante también tener en cuenta a qué se dedica ese ente contable, ¿sí? Profe, ¿y no se la podría poner como bienes y útiles también o no? A ver, lo que tiene que ser es, la cuenta tiene que ser clara, precisa y homogénea, ¿sí? Por ahí ya deja de ser clara. ¿Cómo me habías dicho el nombre de la cuenta? Bienes y útiles. Y bienes y útiles no representa claramente lo que significa la notebook, ¿sí? En cambio, la cuenta equipos de computación
si tiene una representatividad mayor respecto a ese bien, ¿sí? Claro, sí. Muy bien. Entonces, para el siguiente movimiento, que el ente depositó en efectivo y abrió una cuenta corriente. ¿Qué cuentas contables aparecerían ahora? La cuenta macro y la cuenta banco. Banco, macro, cuenta corriente. Cuenta corriente. Muy bien. ¿Y qué otra cuenta también aparece? Caja. Caja. ¿Sí? Porque acá también está, ¿sí?, lo indicado como efectivo, ¿sí? Deposita en banco macro, ¿sí? Tenemos banco macro, cuenta corriente que aumenta, pero tenemos una disminución del efectivo representado en la cuenta caja. Fíjense ahora, chicos, que PSG compra 50 camisetas de fútbol, ¿sí?, del jugador número 30, ¿sí?, en 2.500 cada uno, pagando el total con transferencia bancaria. ¿Qué Mercadería y cuenta corriente banco macro? Entonces aparecería mercaderías, correcto, y el banco macro cuenta corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que paga esas camisetas, esa mercadería, con una transferencia bancaria. ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe. Siguiente enunciado. A ver, gastos, ¿sí?, por la apertura de la cuenta donde el banco informa un débito de 2.000 pesos de la cuenta corriente. Banco macro, cuenta corriente y gastos bancarios. Gastos bancarios. Sí. Vamos de a uno, así tomo asistencia y veo que no estén conectados y estén viendo los Simpsons. A ver, Sofía Gómez. ¿Está por ahí, Sofía? Sofía Gómez. Está viendo los Simpsons. Bueno, Sol Obando. Sol, si estaba. Sol. Tampoco está. Valentina Molina. Acá, bueno, Sol sí está, perdón. Vamos, Sol, ¿nos podés indicar qué cuentas aparecen en la operación número 3? Por los gastos de apertura y por el débito de la cuenta corriente. Vamos con Sol, después Valentina nos responde la próxima pregunta. A ver, Sol, ¿qué cuentas aparecerían representadas en este hecho económico? Necesito. Bueno, a ver. Creo que ya lo habían dicho al principio. Banco macro, cuenta corriente aparece, ¿verdad? Sí, ahí está solo. Sí. ¿Y qué más aparece? ¿Qué otra cuenta aparece? Gastos bancarios. Aparece las cuentas de resultado negativo, ¿sí?, representadas bajo, ¿sí?, la denominación de gastos bancarios, ¿sí? Entonces tenemos la cuenta gastos bancarios y la cuenta banco macro, cuenta corriente. Operación número 4, ahora sí. Profe, a ver, Kevin nos hace una pregunta. Siempre que se pone cuenta corriente va junto al banco. Acuérdate que el título de la cuenta tiene que ser claro, preciso y homogéneo. ¿Puede tener más de un banco? ¿PSG? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Puede tener Banco Galicia, cuenta corriente, puede tener Banco Francés, cuenta corriente, y a su vez, dentro del banco macro puede tener, en vez de una cuenta corriente, una
caja de ahorro, ¿sí? Es otro tipo de cuenta. Entonces tienen que ser claras, precisas y homogéneas las cuentas. Perfecto, ¿Me Kevin. dijo una consulta? Sí, Gabriela. En el caso de que tenga, por ejemplo, una caja de ahorro, ya no sería banco, por ejemplo, macro, cuenta corriente, sino sería macro, caja de ahorro. Correcto, es así. Ah, buenísimo, gracias. Vamos a la operación número 4, donde PSG vende con tarjeta de débito a un cliente 2 camisetas de fútbol. ¿Qué cuentas aparecen, ¿sí? En esta situación? Mercadería y costo de mercadería Costo de mercadería vendida. No es caja, es banco. Costo de mercadería vendida, ventas y mercadería. Muy bien, tenemos, a ver, vamos de a uno. Escuché caja por ahí y después escuché que le decían que no. No va caja. No va. ¿Cómo cobra? Banco macro sería, profe. Exactamente. ¿Qué pasa con las camisetas? ¿Qué cuenta aparece? Mercadería. Ventas. Aparece las ventas, ¿sí? Y cuando aparece las ventas, ¿qué tengo también? ¿Qué tuve? Costo. Si tengo que registrar un costo de mercadería vendida. Entonces, fíjense, para las ventas tenemos varias cuentas que aparecen, ¿sí? Aparece la cuenta ventas, aparece la cuenta mercaderías, aparece la cuenta costo de mercadería vendida. Y en este caso, ¿sí? Como la venta la cobré con tarjeta de débito, va a aparecer la cuenta del banco macro, cuenta corriente. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Siempre que aparezca ventas va a aparecer costo de mercaderías vendidas? Sí, correcto, ¿sí? Todavía no van a ver la registración contable, pero cuando empecemos a partir del próximo trabajo práctico, ustedes van a ver que las ventas se tienen que registrar, ¿sí? La venta, el resultado positivo, ¿sí? Y el costo, ¿sí? De la mercadería vendida. ¿Bien? Bien, gracias. Fíjense ahora que vamos a tener que ver la parte de compras, ¿sí? Por ahí este ejercicio no lo dice, pero todavía no vamos a utilizar cuentas de movimiento, ¿sí? Con lo cual no aparecería la cuenta compras. Entonces, ¿qué cuentas van a aparecer acá? Si compras 10 botines, ¿sí? Con 28.000 pesos y dice que recién lo va a pagar en 30 días. Mercadería y proveedores. Y proveedores. Aparece mercaderías y aparece proveedores. Correcto, chicos. Y acá de vuelta aparece una venta, ¿sí? Vende 3 botines, ¿sí? Cobrando la mitad en efectivo y la otra con tarjeta de crédito. Deudores por tarjeta de crédito, en caja, venta y costo de mercadería vendida. Y te falta uno importante también. Mercadería. Mercadería. Correcto, muy bien. Entonces tenemos, si hay una venta, aparece la cuenta ventas, ¿sí? Si hay una venta, aparece la cuenta costo de mercadería vendida, ¿sí? Si hay una venta, va a aparecer mercadería también, que es la que disminuye. Y después para el cobro, en este caso cobra con tarjeta de crédito, ¿sí? Y con efectivo, representadas en las cuentas de caja y de deudores por tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora la próxima operación dice que recibe del licenciado de marketing un presupuesto por 8.000 pesos por servicio de asesoramiento en redes sociales. ¿Qué cuentas aparecen? Sin efecto contable eso porque es un presupuesto nada más. Esto no se registra. Muy bien. No aparece ninguna cuenta porque no tiene efecto contable este hecho económico, ¿sí? Si no tiene efecto contable,
no se registra. Número 8, chicos. ¿Sí? Paga su proveedor. ¿Sí? Fíjense que acá ya le dan una pista. Paga su proveedor a cuenta de su deuda con cheques del Banco Macro, ¿sí? Entregando cheque común y cheque diferido. Sería proveedores, Banco Macro cuenta corriente y Banco Macro cheques diferidos. A ver qué opinan sus compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Banco Macro, profe, tendría que ser Banco Macro, cuenta corriente, cheque común también. Banco Macro, cheque común. Si yo entrego un cheque común, ¿sí? Ya directamente aparece disminuido el Banco Macro cuenta corriente, ¿sí? Si es el cheque diferido, sí, ahí va a aparecer una cuenta denominada Banco Macro cheque diferido, ¿sí? Y lo que estoy pagando es a un proveedor, ¿sí? Con lo cual aparece también la cuenta proveedor, ¿sí? Le voy a dejar la cuenta de ventas estas. Si tenemos venta, ¿qué cuentas van a aparecer? Venta, mercadería y costo mercadería. Venta, mercadería, costo mercadería vendida, y en este caso la cobranza la recibe con un cheque del Banco París, ¿sí? Y cuando recibe un cheque va a aparecer la cuenta valores a depositar, que se acuerdan que era patrimonial del activo, ¿sí? En la clasificación según su naturaleza. Por último, los dueños de PSG compran con fondos propios y aportan al negocio una impresora fiscal de 30.000 pesos y cámaras de seguridad. Instalación y capital. Y equipos de computación. Equipos de computación. Equipo de computación. Especificarlo. Capital. Capital, sí, porque dice que aportan, ¿sí? Entonces aumenta el capital, ¿sí? Y después tenemos la impresora fiscal, es parte de los equipos de computación. Y las cámaras de seguridad, al igual que ¿qué? ¿Se acuerdan? Que el aire acondicionado. Y que es representada Instalaciones, profe. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Perdón. ¿Acá? ¿Se acuerdan o no? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué era esto? Estructura. La estructura, ¿sí? Denominada como la T de una cuenta, ¿sí? En el próximo ejercicio, que es el número 3, ustedes van a tener que identificar el tipo de saldo habitual para cada cuenta. ¿Dónde encontraban eso? El tipo de saldo que tiene cada cuenta. El manual. El manual de cuentas, exactamente, ¿sí? Entonces van a tener que estudiar, ¿sí? Dentro de un manual de cuentas, cuál es el saldo, ¿sí? Habitual que tiene cada tipo de cuenta. ¿Cuáles pueden ser los tipos de saldo? Deudor o acreedor. ¿Cuándo una cuenta tenía saldo acreedor? Cuando el debe era menor que el haber. ¿Sí? Cuando los importes de la derecha, ¿sí? Es mayor a los de la izquierda, es decir, cuando los importes del haber son mayores a los del debe, ¿sí? Y cuando una cuenta tiene saldo deudor. El debe es mayor que el haber. Cuando los importes de la izquierda, es decir, del debe, son mayores que los del haber, es decir, de la derecha, ¿sí? Ahora, ustedes van a tener que identificar, ¿sí? Cuáles son, ¿sí? Los saldos habituales para cada una de estas cuentas, ¿sí? Si hablamos de saldo de capital, Acreedor. Acreedor. saldo deudor o acreedor. Y acreedor. Acreedor.
Si hablamos de banco macro, cuenta corriente, su saldo habitual, ¿cómo va a ser? Deudor. ¿Deudor o acreedor? Deudor. Saldo deudor. Muy bien. Ustedes van a tener que tener una regla más o menos. Las cuentas de activo normalmente tienen saldo deudores o acreedores. Deudores. Deudores. Las cuentas de pasivo normalmente tienen saldo deudores o acreedores. Acreedores. Las cuentas de patrimonio neto normalmente Acreedores. ¿sí? Las cuentas de resultado positivo. Acreedores. Acreedores. Las cuentas de resultado negativo. Deudores. Deudores. Muy bien. ¿Sí? Teniendo esa premisa, ustedes ya pueden identificar, ¿sí?, cada uno de estos saldos. Por ejemplo, ahora, amortización acumulada de rodados. Acreedor. ¿Qué tipo de cuenta es según su naturaleza? Regularizadora de la... Regularizadora. ¿Qué regulariza? Rodados. Rodados. ¿Qué saldo habitual tiene rodados? Deudor. Saldo deudor tiene rodados, correcto. Entonces, una regularizadora, ¿qué saldo va a tener? Acreedor. El contrario a la cuenta que está regularizando, que en este caso es rodados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Proveedores, chicos. Acreedor. Acreedor. Muy bien. Alquileres pagados por adelantado. ¿Qué Deudor. significa? Deudor. Primero, ¿qué es? Sería ¿Un bien, un derecho o una obligación? Derecho. Entonces, un derecho es un activo. Activo. Un activo. un activo. Sus saldos tienen un saldo ¿qué? Saldo deudor. Deudor. Caja. ¿Qué saldo va a tener? Deudor. 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 Obligaciones a pagar, ¿sí? Acreedor. Acreedor. Porque representa un Pasivo. banco macro, cheque diferido. Acreedor. 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 Deudor. Banco macro, cheque diferido, ¿qué es? Pasivo. Acreedor. Un saldo deudor. A ver, ¿qué era banco macro, cheque diferido? ¿Sí? Acá pese a que Valencia está generando un cheque diferido, con lo cual está generando un Pasivo. un pasivo. ¿sí? Porque si fuera en cuenta corriente sería deudor, ¿que no, profe? ¿Cómo? Si fuera en cuenta, o sea, banco macro, claro, cuenta corriente sería el saldo deudor. Acá hay otra cuenta cuando recibimos los cheques que era valores a Depositar diferido. y estudien las cuentas, léanla, fíjense qué representa cada uno, ¿sí? Y le va a hacer más. Ventas. Acreedor. ¿Sería un deudor? ¿Qué es ventas? Deudor. Deudor. Es una cuenta de resultados positivos. Muy bien. ¿Y qué saldos habituales tenían los resultados positivos? Acreedores. Acreedor. Compras. Deudor. Deudor. Intereses pagados. Deudor. Deudor. Costo de mercadería vendida. Costo. Deudor. Acreedor. ¿Deudor o acreedor? Deudor. Deudor.
¿Qué es un resultado costo de negativo. mercadería vendida? Es un resultado negativo. Mercaderías recibidas en consignación. Deudor. Deudor. No tendría, profe, porque cuando la mercadería es recibida en consignación no es del ente, digamos, sino que No es le pertenece a nosotros. no le pertenece. No se registra. Vamos a ver. Previsión para deudores incobrables. Acreedor. Deudor. Esta es una. Deudor. ¿Qué tipo de cuenta es? Regularizadora. Pero, Regularizadora ¿de qué? del activo. Deudores incobrables. ¿Te parece un activo? Es un pasivo. ¿Qué saldo tienen los pasivos? Acreedor. Entonces, ¿qué ¿Cómo? Y Juan López, cuenta particular. Deudor. Esta puede ser cualquiera, ¿sí? Chicos, con esto han terminado, ¿sí?, la clase de hoy. Este práctico, ¿sí?, tiene la característica de que pueden hacer ejercicios adicionales, ¿sí?, que no se van a computar como parte de los requisitos para cumplimentar este trabajo práctico, pero le va a servir para repasar. Fíjense que en los ejercicios adicionales tienen ejercicio de manual de cuentas, donde ustedes van a tener una cuenta, van a tener que identificar cuánto se debita, cuándo se acredita, cuál es el saldo habitual y qué representa ese saldo, ¿sí? Y luego van a tener un ejercicio donde van a identificar, ¿sí?, 3 entes contables, y para cada ente hay algunas cuentas que se pueden utilizar o puede que no, ¿sí? Por ejemplo, para una empresa ganadera puede existir la cuenta vaquillonas o terneros, ¿sí? Sin embargo, para la empresa PSG seguramente esa cuenta no va a existir. Entonces, la idea es que identifiquen cómo para cada tipo de empresa pueden aparecer cuentas específicas o pueden ser cuentas comunes para cualquier tipo de empresa. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué es lo que hemos visto hoy que quiero que repasemos? Hemos empezado con las cuentas, ¿sí? ¿Qué eran las cuentas? Eran elementos que permitían generar la registración contables. ¿Cuáles son los elementos de las cuentas? ¿Sí? Los títulos, la parte descriptiva y la parte numérica. ¿Que dónde se estructuran? ¿Sí? En los mayores. Dentro de los mayores, ¿sí?, o de las T, ¿sí?, tienen que identificar estas palabras claves determinadas en ciertas convenciones, ¿sí?, que son el haber, el debe, ¿sí?, el verbo registrar o asentar, cuándo se acredita, cuándo se debita, ¿sí?, los saldos, cuándo tienen saldo deudor, acreedor o nulo, ¿sí? Esas palabras las tienen que identificar e incorporar a su vocabulario. Hemos visto después lo que significa un plan de cuentas y un manual de cuentas, ¿sí? ¿Cuál era más completo, el plan de cuentas o el manual de cuentas? El manual. El manual de cuentas. Manual, ¿sí? Porque a diferencia del plan de cuentas, el manual también tenía el mayor detalle, ¿sí?, qué representan esta cuenta, qué describen, cuándo se debita, cuándo se acredita, y eso lo van a ver en el ejercicio adicional número 1, ¿sí? Ahora, dentro del plan de cuentas, hemos visto que eran todas las cuentas, pero ¿qué característica tenían? ¿Estaban sueltas las cuentas? Clasificadas. Estaban ordenadas. Exactamente. Y para el orden de esas cuentas, ¿qué aparece en este trabajo práctico, en esta preactiva? La codificación. Entonces, en el trabajo de hoy, en el preactivo, ustedes han podido ser capaces de
identificar cómo se codifican esas cuentas para el ordenamiento en su plan de cuentas. También hemos visto, ¿sí?, cuáles eran imputables y cuáles no. Recuerden las mamushkas, ¿se acuerdan? Sí. Empezamos de la recompuesta, compuesta, que no eran analíticas, que no eran, imputables, pero aparecían las cuentas sintéticas y analíticas donde sí ya eran imputables en la registración del libro diario, ¿sí? Luego hemos visto en el ejercicio número 1 cómo se clasificaban ciertas cuentas según su naturaleza, es decir, según activos, según pasivos, según patrimonio neto, según regularizadoras, según de resultado positivo o negativo, de orden o de movimiento, ¿sí? Entonces ustedes han sido capaces de poder identificar cuál es la clasificación de ciertas cuentas según su naturaleza, ¿sí? Le han quedado estas últimas, ¿cuántas son? 8 para que completen. Ejercicio número 2, ¿sí? Hemos visto las situaciones o hechos económicos planteados para PSG y ustedes han podido identificar qué cuentas se utilizan para cada hecho económico, ¿sí? Y por último, ustedes han podido identificar los saldos de ciertos tipos de cuentas, según si fueran activos, pasivos, de patrimonio neto o de resultado positivo o negativo, ¿sí? Entonces van a ver que todo este trabajo práctico, que es el de cuentas, va a tener la premisa o le va a dar el puntapié a la registración contable, que es lo que vamos a ver a partir del práctico siguiente, ¿sí? Ya tenemos los documentos comerciales, ¿sí?, que documentan o respaldan ciertos hechos económicos. Los hechos económicos muestran variaciones patrimoniales. Ahora pueden identificar qué cuentas vamos a utilizar para cada documento comercial o para cada hecho económico. ¿Para qué? Para realizar el proceso de registración contable. ¿Se entiende, chicos, el hilo de todos estos trabajos prácticos? ¿Sí? ¿Y cuál es el fin? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta materia? Contabilidad. Contabilidad 1. ¿Qué creen que van a poder hacer después de tener esta materia? Aprender a registrar en los libros. Sí. Exactamente. Entonces ya tienen cómo fuimos viendo ciertos procesos para llegar a la contabilización. Y ustedes ya han visto aspectos muy importantes de ello. Han visto documentos comerciales, ¿sí?, que son los que representan o documentan los hechos económicos. Y a su vez ya, a partir de hoy, tienen identificado cuáles son los instrumentos con los cuales se van a registrar. ¿Cuáles son esos instrumentos con los cuales se va a registrar contablemente los hechos contables? Documento. Los elementos con los cuales ustedes van a registrar, ¿sí?, o los instrumentos a través de los cuales ustedes van a registrar, ¿sí?, son las cuentas contables, que es la información se obtiene de los documentos comerciales. Ahora, el medio sobre el cual ustedes van a contabilizar son estas cuentas contables, ¿sí? A partir de la clase que viene, ¿sí?, después de que le haya ido excelente en el parcial, vamos a poder empezar a registrar, ¿sí?, a través de las cuentas, hechos económicos, que ¿dónde lo vamos a encontrar? En las cuentas contables. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, chicos, tienen tarea para hacer. Van a tener que completar este trabajo práctico hasta el día domingo, ¿sí? Y les recomiendo el taller para repaso de estos 4 trabajos prácticos y para que generen la dinámica de cómo rendir en la plataforma. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Les deseo mucha suerte en el parcial. Nos mantenemos en el foro comunicado y nos vemos el martes que viene. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Gracias. El archivo de la cátedra está subido en la plataforma.